The Wild Robot es... brutal. Cuando la vi en cines por primera vez abandoné la sala en la que proyectaron la película con los ojos llorosos, algo que no he podido evitar en ninguna de las ocasiones en que he revisitado esta película desde entonces. Y es que la cinta, dirigida por Chris Sanders, una adaptación del libro original escrito por Peter Brown, es una de esas obras que logran transmitir todo aquello que se proponen. Un viaje maravilloso a través de una historia conducida por las más puras emociones y que logra despertar en el espectador sentimientos de afecto de los más intensos que se pueden tener viendo una película. Un relato que parte de una relación inédita pero que genera en todos nosotros un aprecio que nos desborda por momentos. Una obra de las más emotivas jamás producidas por DreamWorks Animation y una de las cintas en global más recordadas del pasado año 2024. A través de varios de los planos más bellos en la historia del cine animado, una banda sonora apabullante y cada interacción o gesto de esos personajes que no paran de adaptarse al mundo tan vivo que los rodea, The Wild Robot es una de esas películas que logran emocionar a todos los que la ven y que trasciende su propio medio, en este caso el cine animado. Y todo ello contando una historia, la de una robot y un ganso, que genera en nosotros un impacto emocional que nos pilla por sorpresa y nos arrolla por momentos. El mejor hilo narrativo para la cinta que transmite esa adaptación y transformación individual tan necesaria para sobrevivir y perdurar, no solo a través de seguir nuestros más puros y primitivos instintos. Un cambio que acaba siendo común y se extiende de forma implacable. Hoy en el canal es el turno para el análisis de The Wild Robot, una adaptación imparable. The Wild Robot, como he dejado caer en la introducción, es una película que se aleja del humor ácido de otras cintas de DreamWorks como pueden ser Shrek o Madagascar, aunque tenga destellos de ello. Su historia y tono se acercan más al de otras sagas del estudio americano como pueden ser Cómo entrenar a tu dragón u otras obras de compañías como Disney en las que precisamente estuvo involucrado Chris Sanders. Sin embargo, The Wild Robot va un paso más allá en cuanto a la conexión inesperada entre seres que tienen que ver con los humanos y aquellos que viven en consonancia con una naturaleza que por momentos resulta brutal. Paralelismos increíbles, un diseño artístico espectacular y varias de esas escenas acompañadas siempre por su fantástica banda sonora que te ponen la piel de gallina. Así que, ahora sí, adentrémonos de lleno en el análisis más o menos cronológico de The Wild Robot. La película comienza con la tormenta, oscura, azulada y eléctrica que provoca la caída del cargamento de robots a la isla y por tanto la llegada de nuestra protagonista. Desde el principio me parece importante resaltar cómo justamente los fenómenos meteorológicos son sinónimo de cambios profundos en la historia, algo que iremos comentando durante la misma. En las primeras ocasiones en que tienen lugar, además, bien podemos relacionarlos con un rechazo de la propia naturaleza a la llegada de una intrusa, alguien que no pertenece a ese lugar, como desarrollaré más adelante. El primer plano que vemos en la isla es este, un ojo de pez inmóvil, la perspectiva directa de Ross, que deja claro desde el principio que estamos ante un personaje ajeno al entorno, contenido en una estructura rígida, estática y con todo perfectamente delimitado. Una imagen sin movimiento y fría por lo gris de las nubes del cielo y las rocas, marcando una distancia emocional evidente entre la protagonista y el mundo que la rodea. Una sensación de soledad que, como veremos más adelante, va de la mano precisamente del tono grisáceo que predomina en esta imagen. El movimiento interno llega de las manos de las nutrias que se mueven para descubrir aquello que tienen ante sí, poco antes de que Ross despierte y un nuevo fenómeno natural, esta vez una gigantesca ola, nos haga avanzar en la historia. Nuestra protagonista se adentra en el colorido y salvaje mundo del bosque de la isla, contrastando desde el fondo de las nubes grises aquí a uno mucho más vivo y cálido que eso sí no la acaba de aceptar. En estos primeros compases, los grandes planos generales desde atrás o desde arriba, sobre todo desde esta perspectiva, que nos muestran la isla como un entorno aparentemente calmado pero completamente indiferente, funcionan como contrapunto directo a los planos cerrados y frontales que encierran a Ross. Los árboles se alzan como testigos mudos de ese mundo y los animales huyen apenas la ven. Su silueta gris y metálica recorre un paisaje que parece vivo pero aún no despierto, o si lo está, aguardando.
Rose trata de cumplir aquello para lo que está programada y que sin embargo resulta completamente fuera de lugar en un entorno al que trata de adaptarse mediante la imitación, siendo rechazada. Y justo después de este momento tenemos este plano espectacular y bellísimo, con las coloridas mariposas que traen un color anaranjado que será el mayor indicativo de acogida que veamos en la película. Los insectos voladores tapan el gris de la pared sobre la que están posados hasta que Rose llega, para ver poco después otro demostramiento más de lo implacable que es la naturaleza. A lo largo de esta primera toma de contacto, Rose es una figura rígida tanto en comportamiento como en puesta en escena. Su cuerpo ocupa encuadres simétricos y estáticos en su mayoría, con una cámara que no se mueve como si la película misma la tratase aún con la cautela del bosque y con el mismo cálculo que denota su robótica voz, algo que también irá variando según avance la historia. Pero Rose por el momento es una robot funcional y obediente que aún no ha encontrado un propósito fuera de lo que fue diseñada para hacer, menos en un ambiente tan hostil y propenso a las variaciones. En un momento clave los animales comienzan a interactuar entre ellos, pero no con ella. Aunque los observa y empieza a aprender en una magnífica escena, Rose sigue siendo invisible a efectos emocionales. Su presencia, como vemos poco después, no se tolera ni se acepta y la única respuesta que recibe es el rechazo. Y aquí es donde el gris cobra más fuerza aún, el color de la soledad. Presente en el cielo y en el cuerpo de Rose vuelve a aparecer con especial fuerza al mismo tiempo que se acerca otra tormenta en el momento en que trata de volver a casa en el acantilado, justo cuando empieza a llover. Esta segunda tormenta detiene a Rose. Pretendía marcharse, regresar con los suyos, pero la naturaleza, otra vez y como ya hiciera antes para traerla justo a esta isla, interviene, y esta vez le impide avanzar y le obliga a detenerse. Y es en ese momento forzada a quedarse cuando aparece el verdadero cambio. Provocado por la persecución del oso, el peligro que esta presencia supone se muestra con el rojo intenso que esta vez invade el cuerpo de Rose. Nuestra protagonista, sin quererlo, destruye el nido de gansos al borde del acantilado y a la vez encuentra aquello que le cambiará la vida. Su imagen es la perspectiva subjetiva del propio huevo, un primerísimo primer plano que es el instante en que Rose se ha sentido más conectada y cercana, como en la imagen, a algo en la isla, aunque esto sea solo el inicio. A la mañana siguiente, una vez pasada la tormenta y tras la carrera con Fink por el huevo, este se abre finalmente. Rose en un primer instante trata de impedirlo ante su impresión robótica de que algo va mal para al final dejar que se abra por completo. El pequeño ganso que vemos al principio y como muchos otros animales en la isla se sorprende e impresiona ante la presencia de Rose, pero esta vez y al contrario que el resto no es hostil ni huye, sino que se queda y aguarda. Es así la primera criatura que no la rechaza porque no ha sido condicionada por el entorno. El plano frontal de Rose, el subjetivo de Pico Brillo, de pie ante el huevo y ante un fondo dorado y cálido, nos dice todo sobre lo que es la robot para nuestro pequeño ganso. Su presencia es para la cría algo cálido, algo a lo que agarrarse. Y entonces Rose se acerca y la película nos regala dos planos seguidos absolutamente icónicos. El primero, lateral, en que la cría de ganso acaba juntando su cabeza con la de nuestra protagonista, mientras la música ya empieza a tocar cosas dentro de nosotros. Este es, además, uno de esos planos o instantes que tendrán su paralelo más adelante como muestra de la evolución y cambio de los personajes en la película. Rose pasa de su color azul claro de fábrica a tonos rosados y anaranjados que se ven aún más expandidos en este otro plano. Una simetría perfecta que cuenta con una grandísima dosis de cercanía y apego para las que Rose, como vemos con su gesto, aún no está preparada por su programación. Trata de mantener su comportamiento meramente funcional y más adelante responde a los patrones de protocolo que tiene programados. Sin embargo, este ha sido el primer paso para que la rigidez comience a abrirse en ella y un nuevo cambio, más allá de su programación de fábrica representado por el azul o el peligro que tiene que ver con el rojo, se abra paso dentro de su propio universo cromático. Colores de verdad cálidos e indicadores de emociones. Un contraste con, por ejemplo, su aún voz robótica, ya que la distancia emocional entre aquello que dice y hace es aún palpable, un comportamiento que se repetirá más adelante. Rose finalmente acaba por ser la madre adoptiva del pequeño ganso, tratando de llevar a la práctica estas palabras de la madre zarigüeya. I do not have the programming to be a mother. No one does. We just make it up. Algo que va en contra de aquello para lo que la robot ha sido programada, que está basado en el más puro ensayo y error y para lo que va a tener que cambiar. Así, tanto Fink como ella terminan siendo los padres adoptivos improvisados del ganso, mientras tratan de hacerle crecer y prosperar. Pico Brillo, en medio de su propio crecimiento, mira a su alrededor como Rose y se mueve y decide como ella. A su manera, la robot se convierte en su mundo, en su faro. Y en las pequeñas decisiones del ganso, como girar el cuello antes de hablar, bajar la cabeza cuando duda, o mirar a los lados como si estuviera calculando, cosa que hace con esos sonidos, vemos que el amor no siempre se enseña con palabras, sino con presencia y gestos.
Fink, por otra parte, es el contrapunto perfecto, insolente, salvaje y desafiante para todos. Representa la naturaleza más cruda, la independencia por instinto, pero también evoluciona cediendo terreno, convirtiéndose sin quererlo en una figura de referencia y en alguien que nos genera ternura. Y esa pareja imposible, una robot y un zorro, terminan configurando una estructura parental improvisada que, aunque nadie eligió, acaba funcionando. Porque Picobrillo, gracias a ellos, no solo sobrevive, sino que aprende, se moldea al mundo que le rodea y se define como un individuo realmente único. Es una relación a tres atípica en la que no hay manual. Nadie está programado para amar, ni para criar, ni para pertenecer a ese grupo. Pero precisamente por eso, cada gesto, cada pequeña interacción o cada momento perfectamente construido se vuelve esencial para ellos. Como cuando Picobrillo empieza a ayudar a construir el hogar por pura imitación, o cuando un animal tan implacable como el zorro se transforma por un instante para relatar una historia que nos conmueve. Así, en este entorno tan singular pero cercano, es que Picobrillo crece, mientras la película nos transmite la viveza de estos momentos, pasando de los planos estáticos y contemplativos del inicio a otros más dinámicos, cercanos y subjetivos. Ya no vemos la isla como un observador lejano, sino que la vemos desde dentro a medida que tenemos personajes con los que identificarnos y estos son más parte del ecosistema que les rodea. Con Picobrillo ya crecido llega el gran momento de ruptura o choque con Ross, cuando se entera de que fue ella quien destruyó el nido de su familia y se lo ocultó. La duda, el miedo y el impulso que ve como lejano de encontrar su propio lugar desembocan en una frase demoledora. You're not my mom. Unas palabras que no son solo el rechazo por lo evidente y comprensible del dolor, sino también parte de una crisis de identidad, de la necesidad seguramente exigida por el entorno de separar lo aprendido de lo heredado, lo sentido de lo impuesto. Y para Ross, que ya ha empezado a sentir ese golpe emocional, es inmenso. Por primera vez en toda la película entendemos que Ross ha comenzado a tener sentimientos y por tanto a sufrirlos, que la frialdad de su voz, que eso sí ha ido desapareciendo, contrasta con aquello que ahora lleva por dentro. Sanders transmite esto a la perfección y el gris vuelve para colmarlo todo y traer consigo ese sentimiento de soledad. Roth se refugia en él, en la cueva en la que habla con otra robot, quien la juzga por haber ido más allá de lo que en un principio era. I have been overriding my code for months. It was the only way to complete my task. This is serious. You are defective. You are in the wrong place, and you have become the wrong thing. Y es que Ross ha dejado de ser lo que debía, ha roto moldes, ha elegido y seguido el consejo de la madre zarigüeya, y aunque todavía no lo asume del todo, algo se ha activado para siempre en su interior. Un instinto superior a aquello para lo que se le había diseñado y que en el momento más bajo de la película se impone por encima de cualquier otro. Y con ello viene el montaje más emotivo de toda la película, el de Ross enseñando o ayudando a Picobrillo a volar. Una secuencia que viene de la mano de un otoño que trae sus tonos cálidos a la historia. El naranja y el ocre se apoderan del bosque y el tema musical Kiss the Sky de Maren Morris comienza a sonar de forma suave pero creciente e imparable. El sacrificio y trabajo de Ross son tales que no solo nos conmueve a los espectadores de manera profunda, sino que despierta el primer brote de solidaridad en otro animal dado de lado. Picobrillo al comienzo de la secuencia duda y tiene miedo, algo que desaparece poco a poco con la ayuda de su madre adoptiva. De una Ross que cuando le deja volar por primera vez nos regala uno de los mejores planos de toda la película. Una imagen en que con el sol tras de ella y el naranja de los árboles apoyándola, somos testigos de su apego e igualmente miedo por perder a Picobrillo. Un gesto ese genial de extender la mano al aire mientras su hijo adoptivo se eleva por primera vez que nos dice todo sobre su evolución y resume a la perfección el sentimiento de ser madre, el de ayudar a crecer pero tener que dejar ir. Ya en el aire, mientras vuela, Picobrillo lanza una frase que condensa todo su arco y también el de Ross y Fink y tiene que ver con lo desconocido de ir hacia adelante. I do not know what to do next. Una confesión lo más honesta y pura posible que no habla solo del vuelo sino también del futuro, de crecer, de perder referencias ante lo desconocido que tiene por delante. La mano de Ross contenida es la primera señal de que lo está dejando ir, algo que le duele pero que parte del mismo cariño que siente hacia él. Una pluma se desprende de Picobrillo en otro de esos detalles que tendrá su recompensa más adelante. La secuencia al completo es bellísima, reflejando tanto el esfuerzo y tesón del propio Picobrillo como el sacrificio que está llevando a cabo Ross por brindarle esta oportunidad. Una oportunidad que viene a partir del liderazgo como madre de nuestra protagonista. Y en medio de la secuencia, de forma visual y cromática, volvemos a apreciar esto, que ese liderazgo conlleva, muchas veces, una soledad elegida y que les es común tanto a Ross como a Longneck en esta escena en que el gris vuelve a colmar todo el escenario.
Marcar el camino muchas veces trae consigo estar solo y sacrificar cosas que el resto no ven, algo que hacemos solo por aquellos que más lo merecen a nuestros ojos. El entrenamiento de Pico Brillo sigue con más fuerza e intensidad que nunca, en medio de planos tremendos en que esos colores propios del otoño y que se identifican con esta relación predominan en un lienzo que dibuja un futuro distinto de aquel que se le presuponía al pequeño ganso. Y finalmente llega el momento de emigrar. Ambos, especialmente Ross por haber ayudado a Pico Brillo a prepararse, saben lo que ello conlleva, pero en el fondo no está lista, porque nadie está listo para despedirse de aquello que más quiere. La secuencia de su despedida es probablemente lo más recordado de The Wild Robot y es por algo. Longneck le hace darse cuenta a Pico Brillo del sacrificio de Ross, una madre adoptiva que incluso ahora trata de mantenerse lo más fría posible ante el momento más emotivo que le ha tocado vivir. Thank you for looking after Brightville. Una contención en sus palabras que va de la mano del bloqueo emocional existente entre ambos y que ninguno de los dos quiere romper por miedo a sentir la pérdida acechante de forma profunda. Mientras sombras de ganso se proyectan sobre la imagen de un Pico Brillo nervioso, este le pregunta a Ross si estará a la vuelta, y ella, de forma fría, de nuevo, contesta que no, además de decirle que al fin va donde pertenece. Pico Brillo duda, Longneck le insta a tomar vuelo y entonces, con una simple frase, toda contención emocional se desvanece. Pico Brillo, a pesar de que ya no lo necesita, le pide un último empujón a Ross, a aquella que ha sacrificado todo por él y de la que no está listo para despedirse aún. 5 palabras que traen consigo el inicio del mejor y más majestuoso tema musical de la cinta justo antes de que comencemos a luchar por no verter lágrimas. I could use a boost. La posterior frase de Finn Hey, little guy. Well, I like you, not like them. es el perfecto resumen de aquello que le han podido enseñar al pequeño ganso y el mensaje más valioso de la película. Cada plano en este instante, desde la visión desde arriba hasta el falso travelling lateral que los sigue mientras arrancan a correr, es fantástico. Obras de arte en sí mismas, lienzos animados que parecen desaparecer una vez Ross se detiene, al igual que ella hiciese antes para dejar ir a Pico Brillo. Ese gesto anterior, sin embargo, parecía anticipar la acción de Ross ahora, quien va a echar a correr una última vez en busca de contemplar a aquel que la ha cambiado para siempre. La imagen que vemos es incluso más bella que ninguna hasta ahora, seguida de por primera vez en toda la película un plano subjetivo desde el cielo. Es Pico Brillo quien ahora observa a Ross desde arriba, porque ya no es el bebé que miraba desde una posición totalmente inferior, sino que ha evolucionado de manera brutal. Es alguien completo y lo es porque Ross lo ha ayudado a llegar hasta allí. Esa última mirada, amarga por lo que aún tienen por resolver y decirse, certifica un viaje tan inesperado como poderoso. Un recorrido culminado por la pluma que, al igual que al comienzo de su entrenamiento, se desprende del plumaje de Pico Brillo. Un paralelismo increíble y que a la vez que Ross extiende su mano para atraparla, redondea su viaje. Un camino recorrido desde el primer vuelo hasta este, el último hasta ahora. Desde la infancia de Pico Brillo hasta su autonomía y autosuficiencia. Desde el afecto contenido hasta el amor real e imparable. Ese plano lateral en el acantilado, congelado en su composición, llega justo después del impulso final de Ross a Pico Brillo. Una imagen que, posterior al ímpetu de la carrera y a la acción acelerada de esta, contrasta con lo que ahora vemos. De uno de los planos más bellos en toda la película pasamos a uno igualmente bello pero también devastador. El mismo espacio donde Ross dio su último adiós a Pico Brillo y que ahora se queda congelado en el tiempo. Su silueta se recorta contra un fondo desolador, el cielo, el mar, las piedras, todo invadido, de nuevo, por un gris opaco y que ocupa todo. El color que ya antes había representado la soledad certifica ahora la pérdida pero también la transformación. Un color melancólico, el color de quien ha amado aunque no estuviese hecho para ello y ahora debe aprender a vivir sin aquello que le dio sentido. El viento azota suavemente el paisaje pero no hay música, ni voz, ni un solo gesto, solo quietud. Una quietud emocional que nos arrastra por dentro y nos descompone.
Este plano lateral funciona como un espejo emocional del viaje que acabamos de recorrer, una imagen de cierre para una etapa y al mismo tiempo el marco para el inicio de otra distinta. Una etapa esta que se abre y que tiene que ver con un invierno en el que Roz trasciende su propia figura aún más, pasando a ser la madre adoptiva y protectora de todos los animales, que dejan de lado sus hostilidades y logran neutralizar sus instintos más dañinos por el sacrificio de aquella a la que una vez repudiaron. Los animales que en su día la rechazaban comprenden ahora lo que realmente significa, la semilla de una nueva forma de convivir. Cuando la amenaza final aparece, ese retorno de la tecnología que quiere recuperar lo que considera suyo y que es representado una vez más con el rojo amenazante que esta vez incendia el bosque, Roz decide quedarse. Y no solo quedarse, sino enfrentarse directamente a aquellos que la crearon, a los suyos, aunque ella sabe en este momento que su lugar es el bosque de la isla. Responde desde su voluntad más firme, algo que casi le cuesta una vida, a la que sin embargo vuelve por el afecto de Picobrillo y que es mostrado, de nuevo, con los tonos cálidos rosados y anaranjados que dan forma a su genial relación. El plano en el que Roz cae junto a Picobrillo es un espejo absoluto de la llegada de la primera a la isla, el descenso desde el cielo, la caída desde lo alto, pero esta vez no es un accidente sino una decisión. La cámara, en picado, refuerza la perspectiva ya que Roz vuelve a caer, pero ya no como una pieza defectuosa o por accidente. Cae como protectora, como madre, como guía. Y en esa caída, mientras la imagen se ralentiza y la música se apaga, volvemos a ver su vista subjetiva, el mundo desde su perspectiva. Ya no es un ojo de pez deformado como al principio, es una imagen limpia y clara, la de Picobrillo desde arriba, porque ahora Roz entiende lo que ve y lo ama de manera profunda. Comprende que su lugar es este, el de acompañar en su viaje vital desde que salió del cascarón hasta que estuvo a su altura posada en su brazo, a un Picobrillo que le guarda un cariño especial. Sus acciones han cambiado vidas y formas de comportamiento, algo que se ve reflejado en la cooperación entre todos los animales para salvar su hogar, uno al que Roz llegó como intrusa y del que en última instancia se va querida y amada por todos. La película, tras la migración de Roz, nos regala una última escena, una imagen que une todas las demás. Picobrillo, tras todo lo vivido, vuelve a encontrarse con Roz y entonces, sin palabras, como en su primer encuentro, juntan sus cabezas. Pero esta vez el gesto es mutuo, ya no es solo Picobrillo quien se apoya. Roz también se inclina hacia él. La rigidez ha desaparecido y ahora se entrega por completo a aquel que tiene ante sí. Un último gesto que funciona como el perfecto resumen emocional de toda la película. Lo que empezó como una relación improbable entre una robot y un ganso se ha convertido en el vínculo más puro, más real y en uno de los más emotivos que el cine animado nos ha regalado en años. Y todo, absolutamente todo, ha evolucionado. Un último paralelismo visual que, como todos aquellos que hemos visto a lo largo de The Wild Robot, son la mejor manera de expresarnos que todo ha cambiado, y que nosotros, como espectadores, hemos sido testigos de ello. De una adaptación absolutamente imparable dentro de una historia cargada de emoción, desde el primer hasta el último instante de ella. Y hasta aquí el análisis de The Wild Robot. Una historia que nos desarma poco a poco dentro de una película que comienza con distancia, con formas rígidas y estáticas, en un entorno hostil y que sin que nos demos cuenta se convierte en un torrente emocional que nos arrastra por completo. Lo que en un inicio parece ser un relato sobre la supervivencia en un entorno desconocido se revela como un viaje hacia lo más profundo de los vínculos afectivos a través de escenas ante las que es imposible mantenerse ajeno emocionalmente. El apego, la ternura y el sacrificio se imponen por encima de cualquier código o programación de fábrica en una historia que habla más de los humanos de lo que en un principio parece. Y cuando llega el momento de dejar ir, el espectador ya está completamente atrapado, viviendo cada gesto, cada espectacular plano como si fueran propios. Una brutal dirección de arte, una banda sonora inolvidable y varios de los momentos más emotivos del cine animado reciente redondean una de mis películas favoritas del pasado 2024 y una obra que siempre que vuelvo a ella me impacta de igual manera o incluso con más fuerza que la primera vez. Una adaptación realmente imparable y que deja reflexiones valiosas y difícilmente olvidables dentro de una cinta maravillosa. Ahora no os olvidéis de darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y dejarme en comentarios análisis de películas que os gustaría ver en el futuro en el canal.
Sin mucho más, hasta el próximo vídeo. Would you dream a dream of me, wherever you may be? Goodbye, little darling, goodbye.